un tema muy bonito, les va a gustar. Es el tema del nombre. Podría parecer que esto de, bueno, este título, este símbolo está medio, quizá, ¿cómo se dice? Como que pues necesitaríamos encontrarle sentido, pero está muy interesante, ¿eh? Van a ver lo interesante que es esto. ¿Mande? Lo que significa el simbolismo tan profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nombre en hebreo se dice Shem, ahí aparece Shem. Entonces, los judíos, nosotros somos a veces un poquito, ya como decir, como que estamos muy familiarizados con Dios, que quizá a veces nuestra forma de relacionarnos con Él quizá no sea esta forma tan reverente o con esta expresión del tanto temor a Dios, ¿verdad? Lo que significa el temor a Dios, que posiblemente no descubrimos la trascendencia de este nombre de Dios, ¿sí? Y en muchos puntos, bueno, entendemos, por ejemplo, podemos entender que los judíos que hoy en día existen, que son judíos ortodoxos, sobre todo, o ultraortodoxos, o al menos practicantes, no toman con su boca el nombre de Dios. Es decir, jamás lo pronuncian. No lo pronuncian, y si aparece escrito en su Sagrada Escritura, le cambian el nombre y hagan de cuenta que aunque aparezca, por ejemplo, el nombre Yahvé, que este es un nombre impronunciable por la santidad, nosotros a veces los católicos somos como muy facilotes como para decir este tipo el nombre, ellos le llaman Hashem. No sé si ustedes han escuchado esta expresión. Hay un canal que se llama Judeohistoria en YouTube, que me gusta verlo porque aparece, es un muchacho, yo creo que es como argentino o uruguayo, pero es de origen judío, porque su forma de hablar español, habla como un uruguayo, habla como un o sea, uno de por ahí, ¿verdad? O argentino. Habla como de esa zona, pero él vive en Israel, entonces su trabajo es ser guía de turistas, es judío, y tiene explicaciones muy bonitas, y él siempre que se refiere a Dios le llama Hashem, ¿sí? Entonces la gente de pronto le escribe ahí en los comentarios, ¿qué significa eso del Hashem? ¿Por qué dices Hashem? Bueno, Hashem para un judío es Dios, porque significa el nombre. Entonces cuando ellos están hablando dicen el nombre. Imagínense ustedes como cuando estuviéramos hablando de referirnos a Dios, por el cual nosotros hemos sido creados, el nombre cuya alabanza merece, es decir, ellos utilizan esta expresión, ¿sí? Vamos al punto número 1 para que podamos entender este aspecto que está muy interesante. El nombre tiene un significado especial. Aquí dice a partir del Éxodo 3, ahí empezó a llamarse Yahvé. A partir antes no lo llamaban Yahvé. Sí, bueno, o sea, ahí esto no se revela como Yahvé. Ahí. Ahorita es lo que vamos ahorita a analizar cuando veamos esta expresión del nombre de Dios. El nombre tiene un significado especial. ¿Ustedes sabían que, bueno, ¿saben qué significa su nombre? No, su nombre, el suyo, el que ustedes tienen. Aquí no hay ninguna Brittany de esos nombres raros. Todavía no, a ustedes no les tocan esos nombres raros. Son sus nietos los que tienen esos nombres, ¿verdad? Nombres extraños que luego les ponen, porque sí hay, ¿verdad? Yo tengo una sobrina que su mamá le puso, en vez de ponerle Natalia, le puso Natalie y Yamelín, ¿verdad? Natalie. O sea, teniendo un nombre español bonito, Natalia, pero bueno, ocurrencias, no sé qué piensan, ¿verdad? Y le puso Yamelín, y la niña no le gusta que le digan ese nombre compuesto rarísimo, y yo para hacerle enojar le digo, Yamelín, ¿verdad? Y ponte en paz, y se enoja la chiquilla, no me digas así, le dije, pues ese es tu nombre, ¿verdad? Pero hay gente que no está contenta con su nombre, porque a veces son nombres bien inventados y nombres bien raros que uno les pone, ¿verdad? Habiendo tantos nombres tan bonitos, nombres con significados tan bonitos que tienen los nombres que lo que simboliza, que van a ver que el nombre de Jorge es el nombre más bonito. Se los aseguro. Porque es el nombre de Dios Padre. Van a ver, ahorita se lo voy a explicar. Van a ver. No se crean eso. Significa trabajador, labrador o viñador. ¿Sí? Significa todo eso. Pero ahorita vamos a ver qué. Entonces, por eso yo les quería preguntar cuál es el significado de su nombre. ¿Alguien de ustedes qué significa, aparte de Jorge?
Carmen. ¿A poco? Sí. ¿Elsa? ¿Carmen? Carmen. Elsa del Carmen. Ah, eres Elsa del Carmen. Entonces Carmen significa pues ya lo supo hace rato, ¿no? Carmen. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Ay, sí, yo, pero no me gusta porque Cecilia es ciega. Así, eso sí. ¿A poco? Pero soy alma Cecilia, entonces. Pero Cecilia es muy bonito el nombre. Y soy alma Cecilia, entonces se cumple. Sí, sí, sí. Sí, es bonito. Yo he visto Ana, la llena de gracia. Ah, Sí, muy bien. Sí, me gusta sí, sí, sí. mucho. Sí, sí, sí. Inmaculada. Limpia significa, ¿verdad? Catarina. Catarina, sí. ¿Alguien más sabe su nombre, el significado? Yo soy María. Pero aparte por el nombre, por la Virgen, pues es todavía más bonito el significado, ¿no? De Guadalupe. Es muy bonito ese nombre. Bueno, ¿mande? Búsquenlo, porque es importante el significado de su nombre. Por eso es importante el nombre que se le pone a los niños. Por eso cuando les ponen unos nombres rarísimos, yo siempre sufro en los bautismos. Y cuando me traen nombres raros, yo digo, pobre criatura, tan bonito niño, tan bonita niña, y con ese nombre lo desgracian, la verdad. Y me gusta decir eso, la verdad, porque para menos que les dé vergüenza a los papás con los nombres ridículos que les ponen, la verdad. Perdónenme, pero es que la verdad que a veces yo les digo, hasta mi familia ponen esos nombres y ahí andamos bautizando nosotros y con la vergüenza de andar bautizando es vergüenza, ¿verdad? Exacto. Es que a veces unen las iniciales del papá con la mamá, del tío y la abuelita y forman una mezcolanza. Qué cosas tan raras. Pero bueno, existía una costumbre muy antigua y común de muchas religiones de poner a una persona un nombre que incluía alguna divinidad, que eran nombres teofóricos, es decir, que había muchos que tenían el nombre, por ejemplo, de Afrodita, Apolo, en ese tipo de, o ya otras divinidades como Astarte, Baal, es decir, Moloch, todas estas divinidades, ¿sí? Eran como cierta consagración que se hacía a los niños, una devoción especial, una devoción que se tenía especialmente. Y como nosotros también los cristianos tenemos esta, digamos, tradición hasta cierto punto de ponerle, en el día que nacieron a los niños, ponerles el nombre, ¿verdad? Que ahorita a algunos le agradecemos que en nuestro calendario no nos hayan puesto el nombre que nos tocó, ¿verdad? Porque si no, pero si nos pusieron un nombre normal, pues, a ver, si les dices que si guardan poquitos, que se le bajan un poquito para podernos concentrar. Son adolescentes, pero pues que le bajen un poquito, ¿verdad? No pasa nada. Y esto nos ayuda a entender que los nombres teofóricos, que significan los que portan a Dios, un nombre de alguna divinidad, también aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Josué, que es dice que es Josué, hijo de Nun, que fue un valiente guerrero, sucesor de Moisés en la misión profética. Haciendo honor a su nombre, se mostró grande para salvar a los elegidos y derrotar a los enemigos sublevados y establecer en Israel en su heredad. ¿Y esto qué significa? Josué viene una palabra hebrea que significa Dios salva. Es el mismo nombre de Jesús, pero Jesús es en arameo. Es decir, el Josué del Antiguo Testamento tiene mucho significado porque salva al pueblo y lo establece en su heredad, en su tierra. Y Jesús, que es el que nos salva a nosotros, el nuevo pueblo de Dios, y nos establece en la nueva tierra que es el cielo. Es decir, que eso nos ayuda a entender que existe una relación estrecha entre el nombre y la función, entre el nombre y la misión. Por ejemplo, en Josué, que significa Dios salva, lo que significa también Jesús, Dios salva, es el mismo nombre, nomás uno en hebreo y otro en arameo, ¿sí? Yeshua y Joshua, que significa lo mismo, ¿verdad? Que es Josué y Jesús. Y bueno, el conocer el nombre de una persona, por lo mismo es conocer a la propia persona. Hay gente que no le gusta su nombre, y gente que está inconforme con su nombre, y quizá a veces hasta eso la pena, y eso también cuesta hasta cierto punto como una carencia de identidad, ¿verdad? Pero a los que nos gusta nuestro nombre, pues nos sentimos identificados, quizá también con el significado de lo que implica el nombre, ¿verdad? Quizá el nombre que nuestros padres eligieron para nosotros, pues también para nosotros, si lo entendemos así, conlleva una misión. Por eso el nombre es tan importante. El nombre los ponen los padres, y el nombre significa también allí la misión. Qué bonito nombre de Catalina, ¿verdad?
lo que significa, o el nombre de que todos ustedes tienen aquí, tantas Martas que hay, que estoy viendo, ¿verdad? María, el nombre tan bonito, todo lo que este nombre todos los nombres que quizá conllevan esta tradición y esta misión, lo que conlleva, bueno, pues precisamente el nombre tiene una misión o una función, que es a lo que quiero llegar con esto. Entonces se pensaba que al pronunciar el nombre de Dios suponía tener cierto poder sobre él y hacerlo intervenir en favor de lo que pronunciaba, es decir, que tenía hasta cierto punto como algo mágico. Cuando tú pronunciabas el nombre de tu divinidad, el nombre de Dios, tenías como hasta cierto punto un poder sobre él para que te pudiera ayudar o pudiera interceder. También para poder recibir el homenaje de los adoradores de los dioses deberían de comunicar su nombre, es decir, los dioses revelaban su nombre para que los humanos los adoraran, ¿sí? Y precisamente esto que vemos a nosotros en el Deuteronomio, en el Éxodo, perdón, uno de los mandamientos, que es el segundo que nosotros conocemos, que dice: no tomarás en vano el nombre del Señor, porque el Señor no deja sin castigo al que toma su nombre en vano. Y este es un mandamiento que los judíos lo cumplen. ¿Por qué? Porque cuando hablan de Yahvé, ¿sí?, ellos jamás lo pronuncian, porque es pronunciarlo en vano. Nosotros tenemos ese mandamiento como no jurarás en el nombre de Dios en vano, y pensamos que simplemente es el mandamiento de jurar. Pero tomar el nombre de Dios, hacer un chiste del nombre de Dios, hacer un chiste que tenga que ver con lo sagrado, es faltar con este mandamiento. ¿Sí me van a entender? Por todo lo que implica, por el nombre divino que implica. Bueno, dice aquí que no dejará el Señor sin castigo a quien toma su nombre en vano, para que vean lo sagrado que esto implica. Y para que la oración fuera atendida, el orante debería de conocer el nombre de Dios a quien se dirigía, y de ahí la necesidad que el pueblo de Israel sintió de no pronunciar en vano el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es revelado, ya nos lo decía ahorita Deyanira, en Éxodo 3:14. ¿Cuál es este nombre de Dios? Yahvé, ¿sí? Si ustedes se fijan, es el tetragrama sagrado, así se le llama. Aquí se lo voy a poner. El tetragrama sagrado es este. ¿Por qué? ¿Por qué puras consonantes? Porque en el hebreo no hay vocales, ¿sí? No existen las vocales, solamente las consonantes. Y esto se llama tetragrama sagrado porque son 4 letras, ¿sí? El tetragrama. Y que se lee Yahvé, pero en hebreo se escribe así. Es al revés, ¿verdad? Esa es la Z y en el castellano lo escribimos así. Bueno, Yahvé, Yahvé. Que esto es, digamos, en lo que procuraron los nombres. Existen algunos otros nombres de Dios. ¿Por qué? Porque este nombre es sagrado, este nombre es impronunciable. De hecho, nosotros tampoco lo deberíamos de pronunciar. Cada vez que viéramos esto, tendríamos que cambiarlo por el nombre Señor, que es lo que se utiliza generalmente. La palabra Adonai, ¿han escuchado esa palabra que se dice? Bueno, eso significa mi Señor. Cuando termina con I, por ejemplo, Sarai, ¿sí se acuerdan de esa expresión? Mi princesa. Sara significa luego princesa. El I es un pronombre posesivo primera persona, mío. Entonces cuando digo Adonai o Adón, significa Señor. Pero cuando digo Adonai, significa mi Señor. Rabí significa mi maestro, maestro mío, ¿sí? Eso significa Rabí. Por eso cuando Rab significa maestro. Pero cuando María Magdalena le dice a Jesús resucitado, Rabí significa, o Rabuní, significa mi maestro, o sea, está diciéndole como este cariño, esto es un pronombre posesivo, o sea, haciendo tuyo a esa persona. Por eso María Magdalena no le dice solamente maestro, le dice mi maestro, o sea, con todo el afecto que esto implica. Bueno, lo mismo significa Adonai. Entonces, cuando existía este nombre en la Biblia, cuando aparece este nombre, se cambia por el nombre del Señor, que en hebreo se escribe Adonai. Ese es el nombre, Adonai, así se escribe, ¿sí? Que estas son las consonantes, estas son las vocales. Y ahorita vamos a ver una cuestión aquí interesante. Si ustedes se fijan, las vocales son A, O, Ai, ¿sí? Esas son las vocales, A, O, Ai. Y las consonantes son la H, muda, ¿sí? D, N, Adonai.
¿Sí? Es interesante que ustedes se queden con las vocales de este y con las consonantes de este, para que vean que luego se hace una malformación del nombre de Dios. Ahorita creo que esto ustedes lo van a ver. Pero si ustedes se fijan allí, más aparece, por ejemplo, Él significa Dios. Todos los nombres que terminan con Él tienen que ver con Dios. Daniel, Ezequiel, Joel, ¿qué otro? Emanuel, Rafael, todos los que terminan con Él tienen que ver con Dios, todos. Él tiene este sentido de Dios. Elohim es el plural, que significa dioses. Allí ustedes corríjanle, porque, bueno, en Adonai pónganle, ahí dice Señor, pónganle ustedes mi Señor, significa mi Señor. ¿Sí? El Señor, sí. Adonai, pónganle mi Señor. Elohim significa dioses, pero también se puede utilizar en singular y referirse al Señor Dios. Es decir, al Señor le podemos llamar Adonai o Elohim. ¿Sí han escuchado esas expresiones? Sí. Hasta en los cantos estos que cantan los de Corday y todos los niños de Cata, todos Adonai, Elohim, ¿verdad? Todos estos, ¿sí? Bueno, ahorita vemos, ahorita no nos adelantamos. Elión significa altísimo. El Elión, Dios altísimo, ¿sí? Sebaot significa, ahí está mal, significa Dios de los ejércitos. Entonces Adonai o Elohim Sebaot o Adonai Sebaot significa Dios de los ejércitos. ¿Han escuchado esa expresión? Sí. Allí dice todopoderoso, pero no es todopoderoso. Shaddai significa todopoderoso. Conocí una muchachita que le pusieron ese nombre, Shaddai. Imagínense. Pues ese es un nombre, como que ese nombre no es para ponérselo a una persona, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿cuál era el Sebaot significa Dios de los ejércitos. Sebaot significa ejércitos, es en plural. Este es un nombre en plural. Shaddai significa, ahí dice poderoso, pero significa todopoderoso. Este nombre aparece en el libro de Job. El Shaddai significa Dios todopoderoso. El Shaddai. Adonai, dice aquí, Yahvé, Señor Dios. Entonces fíjense, esas son distintas maneras de expresar el nombre de Dios. Pero generalmente el más usado es Elohim o es Adonai. ¿Sí? Elohim, Adonai. Elohim significa Dios o dioses, si se está refiriendo a un panteón de dioses extranjeros, pero se está refiriendo a Adonai, significa Dios. O Adonai significa mi Señor. Entonces, ¿ustedes han escuchado la expresión Kyrie? ¿Sí? Bueno, este es el griego que se traduce de Adonai o de Yahvé, es decir, el griego traduce como Kyrie, eleison, por ejemplo, Señor ten piedad, que es el griego, y que luego se traduce en latín Dominus, ¿sí? Dominus, o Dominus más bien, que es el nombre latín que significa Señor. Por lo tanto, Adonai, Kyrie, en este sentido, o Kyrios, o Dominus, o Señor, significa lo mismo en distintos idiomas. ¿No entender? Es el nombre de Dios. Ahora, por eso cuando se refería a Adonai significaba mi Señor, Él, el Dios principal del panteón cananeo, pero que luego se le acuña solamente a Dios y que da el origen a Elohim, que significa Dios, y es el plural, así como Elión, que significa Dios altísimo. Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos o Señor del universo. ¿A qué se refiere con ejércitos? No se está refiriendo a militares, sino a las estrellas. Las estrellas son soldados. Para la cosmovisión de un judío, las estrellas son soldados y Dios es el Señor de todos esos soldados, de todos los astros, de la luna, del sol y de las estrellas. Eso significa Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿sí? O Señor de los ejércitos. Eso es lo que significa Adonai Sebaot. Y también, por ejemplo, aparece El Shaddai, que es el Dios supremo, el todopoderoso. Por eso el respeto por el nombre de Dios incluso se llega a sustituir el nombre propio de Dios, en este caso Yahvé, por el término nombre, que nosotros lo llamamos Shem, el Hashem. Es decir, cuando hablamos de el nombre, Shem se escribe así. Shem, ¿sí? Y cuando se le pone el artículo se pone Hashem, que significa el nombre. Es decir, un judío jamás va a decir Yahvé,
¿sí? Sino va a decir, se va a referir a Dios como el Hashem, como el nombre sagrado, pero nombre con mayúscula, es decir, el nombre cuyo más grande no existe, ¿sí? El nombre más sagrado de todos. Y por eso significa al final, cuando se refiere bendito sea el nombre de Dios, Baruch Hashem. ¿Han escuchado este nombre de Baruch? ¿Sí? Que viene de la palabra Barak, que significa bendecir. Baruch significa bendito o bendecido, ¿sí? Entonces cuando dices Baruch Hashem, significa, como cuando nosotros hacemos esta expresión, ¿verdad? Bendito sea Dios. Cuando hacemos esta expresión es Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Dios. Ustedes, por ejemplo, en las invocaciones que se hacen al final, cuando se hace la adoración al Santísimo, ustedes recuerden que dice, bendito sea su santo, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de la Santísima Virgen María, ¿verdad? O sea, bendito sea su santo nombre. ¿Sí se acuerdan de eso? Que se refiere el nombre de Dios, el nombre de Jesús y el nombre de la Virgen. O sea, está refiriendo que el nombre tiene un significado profundo. Cuando haya otra bendición y ustedes lo repitan, dense cuenta de lo que significa, la carga semántica que contiene este simbolismo del nombre, ¿sí? Vamos al punto número 2. El nuevo nombre o nueva misión. Dar un nombre nuevo a alguien significa también, por otra parte, la autoridad jurídica de quien lo da sobre el que lo recibe, y por otra también el cambio de función o misión de quien lo recibe, de quien recibe el nombre. Por ejemplo, hemos escuchado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cambios de nombres, ¿sí? Por ejemplo, Adán le da el nombre a Eva. ¿Qué quiere? Y a los animales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo dice la Biblia, ¿eh? No lo estoy diciendo yo porque aquí hay mayoría de mujeres y no quiero que Enrique, a Jorge, nos ataquen, ¿verdad? Pero aquí dice que el que tiene autoridad sobre la mujer es el hombre. Dice el Génesis, no lo estoy diciendo yo. Eso era antes. Ana Gloria me dice, eso era antes, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento también aparece, ¿sí? Fíjense cómo dice, bueno, vámonos un poquito al Antiguo otra vez. Recuerden cómo Abraham, luego Dios le cambia el nombre de Abraham, ¿sí? Por ejemplo, de Sarai a Sara, ¿sí? De Jacob le cambia el nombre a Israel. Pero en el Nuevo Testamento también, ¿ah? Jesús le cambia el nombre a Simón, como le pone el nombre de Pedro. Saulo se llamaba Saulo, Pablo Saulo, era doble nombre, uno judío y otro latino, pero es el mismo nombre, no, es el mismo. O sea, Pablo de Tarso se llama Saulo por la tribu de Leví, por la tribu de Benjamín al cual pertenece, y es honorífico por el rey Saúl, que es el personaje más importante de la tribu, y es un nombre judío, pero su nombre latino es Paulus, que significa pequeño. Por lo tanto, Pablo tenía 3 nombres, ¿sí? El apellido era el de su padre, pero el primer nombre era Saulo, Pablo, y ya luego el topónimo, ¿cómo se llama? Sí, topónimo, que es de Tarso, porque era su ciudad. Por lo tanto, se llamaba Saulo Pablo de Tarso, ¿sí? Ese era el nombre completo. No es que se cambió el nombre de un momento a otro. Cuando era perseguidor era Saulo y cuando se hizo apóstol fue Pablo. Era el mismo nombre, nomás que Pablo, cuando se dirige a toda, escribe, pues habla con el nombre de Pablo, porque es el nombre que entienden todos. Pero Saulo nomás le llamaban en su casa. Es como a mí me llaman Jorge en mi casa. Y en todos los lugares donde voy me llaman Alejandro, pero los padres me dicen Lozano. O sea que a mí cuando alguien me dice de la gente de Lozano me siento raro, ¿verdad? Y cuando alguien que no es mi familia me dice Jorge, como que digo, ¿por qué me dices así, da? O en mi casa si me dicen Alejandro, como que digo, ¿por qué me dices? Como que yo ya estoy acostumbrado y volteo de todos los nombres, pero así es que eso. ¿A usted cuál le gusta? Todos los nombres me gustan, pero Alejandro me gusta. Sí. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo estuvo lo del campo de antes era Abraham y ahora es Abraham? Así es. Sarai, Sara. Jacob, Israel. Simón, Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí implicaba una misión, es decir, el nombre implica una función o una misión. Entonces, también, por ejemplo, existía otra variante en la imposición del nombre. Quien pone el nombre es al final quien tiene autoridad. Quien vence, por ejemplo, una guerra tiene la autoridad de decir, este lugar se va a llamar así, ¿sí? Por ejemplo, en los ranchitos, esos ranchitos que están, que los Olvera, por ejemplo, pues ahí le ponen
Rincón de los Olvera. ¿Por qué? Porque todos son puros Olvera y le ponen ese nombre, ¿verdad? O que le ponen algún nombre que, por ejemplo, mi rancho es Trejos, porque había gente, los hacendados de ahí se llamaban Trejo, ¿verdad? La familia, entonces la familia más pudiente, la que mandaba, pues le ponía el nombre y todos los demás pues nos callábamos, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues ahí ya le pusieron el nombre y así era, ¿verdad? Igualmente, la ciudad de Guadalajara fue fundada por Nuño de Guzmán, que él venía de Guadalajara y él quiso poner el nombre de Guadalajara y por eso nos llamamos así, ¿verdad? Es decir, el lugar donde el que gana o el que vence o el que conquista tiene la autoridad. Y es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en los padres. ¿Quiénes son los que le ponen el nombre a los niños? Los papás, ¿verdad? La mamá o el papá, o los dos, ¿verdad? O el que mande más. Generalmente son las mujeres, para que seas la mamá los elige, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que significa, ¿verdad? La potestad, la autoridad. Antiguamente eran los papás los que lo ponían, porque como yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, siempre lo llevaban a bautizar al niño al segundo o tercer día que nacía, o casi el mismo día. Y lo del registro pues les valía, porque allí lo bueno era el bautismo, y en el bautismo te ponían el nombre. Entonces, como la mamá estaba en cuarentena y no podía salir, pues la mamá se aguantaba y el nombre que le ponían al hijo era el que ponía el papá. Mi abuelita sufrió tanto porque tuvo 13 hijos que le vivieron, pero en todos los nombres se los puso mi abuelo, ¿verdad? Entonces que ya nomás le llegaban y yo, ¿qué nombre le pusiste? Y pues que se agarraba llorando, ¿verdad? O sea, mis niños tan bonitos y los nombres tan feos que les ponía mi abuelo. Y sí, ponían unos nombres bien feitos, pobrecitos, la verdad. Mis tíos se llaman feo, tienen nombres fellitos, pero pues... No digo, pues yo no, pues su papá les puso el nombre, ¿verdad? Él tiene la autoridad y con toda la autoridad se los puede poner, ¿verdad? Y eso es, así la cosa, ¿verdad? Así son las cosas. 4 nombres, como de la realeza. Cuando regresó a la mamá, ¿cómo se llama el niño? María de Yanira. Pero ya la realidad, cuando fueron a recoger el acta de nacimiento, María Lucerena de Yanira Aurora. Ay, ¿no subiste en el kinder para hacer tu nombre? Y luego todos los nombres y apellidos. Sí, no, bueno. Vamos al punto número 3, la fuerza y el poder del nombre. Dice, la fuerza y el poder de un nombre se manifiesta también cuando alguien jura en nombre de un Dios cualquiera, o cuando se invoca también el nombre de ese Dios sobre alguna cosa o alguna persona. Por eso, en caso de juramento, el nombre garantiza su efectiva realización. Implica también automáticamente un castigo en caso de no cumplir el juramento. Por eso cuando dicen juras en nombre de Dios, cuando se hace en ese sentido, nosotros los sacerdotes hacemos cuando se hace la presentación matrimonial, decimos juras delante de Dios, decir la verdad, y la gente de repente dice, no, dime, o sea, aquí no estamos haciendo mímicas, ¿ah? Dime si juro, o sea, como tiene que ser o no, porque no, o sea, estamos haciendo una cuestión solemne de juras o no juras. No, que tiene que, y si mienten en un juramento es perjurio. ¿Sí? Y eso es un pecado grave, mentir, porque yo les pregunto a los papás y a los testigos, ¿tu hijo esto, lo otro, aquello? No es porque sea mi hijo, pero qué buen hijo tengo, ¿ah? Y luego les pregunto, ¿tienes alguna cosa que tú? No, excelente. ¿Y no tiene alguna cosita que sea un poquito inmaduro? Por ejemplo, yo les cargo y les saco, y puros santos. Yo digo, siempre que se van a casar toda la gente es santa, y luego pura divorciadera. Yo no entiendo, ¿verdad? Si se casaron unos santos. Y luego después una de mentiras, que porque ya fulanito esto, que porque ya que esto, y que pues acá y allá, y bien muchas cosas que no les quiero platicar para que no se desmoralicen. Pero pasan cosas en ese tipo de... ¿Por qué? Porque mienten, porque no toman en serio lo que significa un juramento. Y un juramento delante de Dios es aún más fuerte. Y yo todavía, para que se vea todavía más presión, les pongo la Biblia y que pongan la mano. Tienen que decir la verdad, ¿o no? Claro, tiene que ser así. Y pon la mano en la Biblia y ora, jura. Por eso también todos esos gobernantes que dicen jurar y ponen su mano en la Biblia y luego no cumplen, pues que el castigo de Dios les llegue. Porque andan jurando en el nombre de Dios y no cumplen. No. Ellos se comprometen que cumplan.
¿verdad? Yo rezo, pero bueno, voy a rezar por él, pero pues si Dios les va a castigar, pues, César, lo que es el César. pues ¿para qué andan jurando? Que no juren, Pues sí, ¿verdad? que está alterado. Bueno, por eso, incluso fíjense, incluso como Caifás delante de Jesús le dice: te conjuro por el Dios vivo, que tú me digas si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: sí lo soy. O sea, con juramento Jesús dice allí que sí lo es. Y es por eso que en ese momento se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque no le cree. Caifás no cree que él sea el Hijo de Dios y no quiere creerlo. Por eso se rasga las vestiduras, porque piensa que está blasfemando. Porque el juramento más solemne es este: te conjuro en el nombre de Dios que me digas si tú verdaderamente eres el Mesías. Y él dice: tú lo has dicho, ¿no? Bueno, cuando se invoca el nombre de Dios sobre alguna cosa o persona, se supone que quedan bajo la protección de ese Dios. Y por eso también las mujeres piden que se invoque sobre ellas el nombre de un varón para quedar sujetas a él o bajo su protección. Eso en otros tiempos, ¿verdad, Ana Gloria? Ya no. Ahora sí, vamos al nombre de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Yahvé o Jehová? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Si ya entendimos esto de aquí, vamos a entender muy fácil que los que, bueno, ahora dicen que el nombre de Dios es Jehová y no Yahvé, ustedes díganles, ¿verdad? Escriban esas letritas para que los apantallen. Díganles: no, el tetragrama sagrado es Yahvé, ¿sí? Pero tú le pusiste las vocales de Adonai. Entonces, cuando tú lo hiciste, tú pusiste, pero con las palabras de Adonai, que significaba el nombre que se suplantaba o se ponía para no decir el nombre de Yahvé, y por eso le ponían Yahvé. Este significa, es decir, Yahvé o Jehová. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esos que se dicen testigos de Jehová al final es que no entendieron el contexto de una frase. El nombre de Dios es Yahvé, pero muchos lo entendieron porque se refería a Adonai y quisieron vocalizar con el nombre de Adonai, mi Señor. Tomaron las vocales, quitaron las consonantes, tomaban el tetragrama y utilizaban las letras o las consonantes del tetragrama y las vocales de Adonai, y por eso formaban el nombre Jehová, ¿sí? Que es una equivocación completa, ¿sí? Entonces el nombre de Dios es Yahvé. Ellos ¿sí? hicieron la combinación entonces. Exacto. Tomaron las vocales de una, el tetragrama sagrado, hicieron lo que quisieron, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de esto, ya se lo resumí, el punto número 4. Por eso les decía, si entendemos esto es lo que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yahvé. Y vamos a ver por qué decimos esto, ¿sí? ¿A qué es lo que significa? Dios se revela en Éxodo 3, del 13 al 15. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Moisés replicó a Dios. Moisés replicó a Dios: bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés: yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: yo soy, me envía a vosotros. Y añadió: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. Y bueno, esto de yo soy el que soy, ¿cómo se dice en hebreo? Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy. Ahí viene mero bajito, no sé si lo alcanzan a ver, en el penúltimo renglón. Es, en hebreo así se manifiesta Dios. Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, al final lo que nosotros podemos entender, que para traducirlo en español o en castellano, podríamos entenderlo como yo, aquel que soy, Yahvé, es decir, yo soy Yahvé. Esto es decir, precisamente sería como el participio. Es una forma muy difícil de traducirlo al español, que solamente tiene como una composición en hebreo para poder entender, pero al final, si nosotros lo traducimos como yo soy el que soy, esa es la traducción del nombre de Yahvé. Pero luego por eso se hace este tetragrama, y en el tetragrama, cuando se unifica, es como hacer, como resumir este nombre, Aye, Asher, Aye, como Yahvé.
¿sí? Porque viene de una, vamos al punto número 6, ¿qué significa Yahvé? Yahvé viene de una expresión, de un verbo que significa el verbo ser, que es el verbo hayá, ¿sí? Es el verbo ser, es decir, es el verbo ser, que es el verbo más irregular que existe incluso en el castellano. Yo soy, yo era, yo fui, yo seré. Fíjense cómo cambia en cada tiempo, ¿verdad? Es decir, yo sería, incluso. Toda esta expresión es el mismo verbo en distintos tiempos y es totalmente irregular. Alguien que viene a aprender el español o que quiere aprender el español se dará cuenta que es muy difícil el castellano, y sobre todo cuando se trata de entender el verbo ser y el verbo estar, porque en muchos idiomas solamente es el verbo ser y el estar es el mismo, y para nosotros existe un verbo ser y un verbo estar, uno que implica la esencia y otra que implica el lugar, ¿sí? Es decir, son dos verbos que solamente en español los podemos entender y los utilizamos, aun cuando no los entendemos, los utilizamos. Pero este viene de esta expresión del verbo, de la palabra ser. Es decir, fíjense que incluso yo soy el que soy, Hayé, Asher, Hayé, una vez lo vi, eso no tiene nada de bíblico, pero se me hizo interesante como en el Talmud de los judíos dice que es la primera expresión que hace un niño cuando respira. Porque esta es como, todas esas vocales, yo no sé pronunciarlas como tienen que ser, y estas consonantes porque no tengo esta lengua como lengua materna, pero quien tiene la lengua materna del hebreo es muy gutural. Y el primer respiro que hace un niño, es decir, cuando el niño expira por primera vez, la primera cosa que hace es pronunciar el nombre de Dios. Ayer, Asher, Ayer. Es decir, es como esta expresión, lo que significa es decir, que el niño tiene el ser cuando expresa el nombre de Dios, ¿sí? Por eso cuando el niño llora, esto simboliza que está pronunciando, está con su garganta, está siendo gutural el nombre de Dios. Esto es lo que significa. Y por eso este nombre es tan interesante, Hayá. Fíjense cómo el verbo ser, Hayá, es como un quejido, ¿no? Como como sale, digamos, un quejido, un respiro de la garganta, que esto significa el ruach, el espíritu, el hálito divino, el aliento que insufla Dios sobre las narices de Adán, que es el aliento que el niño inspira y expira cuando nace, ¿sí? Hayé, Asher, Hayé. ¿Sí? Bueno, esto, digamos que se puede entender entonces que este nombre aparecerá en el contexto de la liberación del pueblo de Israel. Yo soy el que soy. Este te va a salvar. Y este es el que te libera de Egipto. Pero también en el Apocalipsis, que es el último libro de la Sagrada Escritura, de nuestra Sagrada Escritura cristiana, define, da mejor definición de Jesús cuando dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, es decir, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Es decir, yo soy el que soy significa yo soy el viviente, y Jesús es nuestro Señor. Cuando decimos Jesús es mi Señor, estoy diciendo que Jesús es Yahvé. ¿Sí me van a entender? Por eso, Kyrie eleison, cuando nos referimos al Señor ten piedad, estoy refiriendo que Jesús es este Yahvé que se reveló a Moisés. No sé si me van a entender, ¿sí? Es decir, lo que en el Antiguo Testamento se reveló como yo soy el que soy, en el Nuevo Testamento se revela en Jesucristo, que es el verbo eterno del Padre, y por eso dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy, ¿qué más? El pan de vida. Yo soy el buen pastor. Este yo soy implica el Yahvé del Antiguo Testamento, ¿sí? Yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús en el Evangelio de Juan diga yo soy, se está refiriendo que en ese sentido está retomando el nombre de Dios del Antiguo Testamento y lo está refiriendo a Él. Y por eso cuando nos referimos a Dios como mi Señor o nuestro Señor Jesucristo, estamos refiriendo que Él es el Kyrios, que Él es el Adonai, el cual se refería en el Nuevo Testamento, y nosotros sabemos que Él es nuestro Adonai, nuestro Señor, que es nuestro Dios, nuestro Señor, el Kyrie. ¿Sí me va a entender? Entonces todo esto se une. Bueno, y todo lo que aparece, ¿qué significa Yahvé? Y todo lo demás fue lo que ya les expliqué, ¿sí? Al nombre de Jehová, que es una equivocación donde se toman las vocales de Adonai y las consonantes del tetragrama sagrado.
pero al final nosotros sabemos que el nombre de Dios, aunque no sabemos la pronunciación correcta porque ningún judío la ha pronunciado y no sabemos expresarlo quizá por nuestra lengua que es castellana y no es una lengua tan gutural, no sabemos expresarlo de la mejor manera, pero un judío de nacimiento podría expresarlo, aunque nunca lo va a decir. Pero el nombre, posiblemente digamos el más cercano, lo que más se acerca al nombre revelado de Dios es Yahvé. El nombre Yahvé, no Jehová. Bueno, punto número 7. Yahvé, un amor que libera. El nombre de Dios está ligado a una raíz que expresa el hacer de Dios en el contexto de la liberación de Egipto. Por eso Dios es un Dios liberador, ¿sí? Y esto nos explica, digamos, la profundidad de este amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela no como un ser abstracto, no como este que es el viviente, como yo soy el que soy, sino que se revela como un Dios liberador, es decir, un Dios que escucha, un Dios que comprende, un Dios que escucha y que atiende a sus hijos. O sea, estamos hablando de un Dios personal, no estamos hablando de un Dios que vive en el quinto y último cielo y que de repente se acordará de nosotros, sino que siempre está presente, es decir, Dios es un Dios personal y cercano. Y por eso dice, el Señor le respondió, yo mismo haré pasar delante de ti todo mi esplendor y delante de ti pronunciaré el nombre del Señor. Yo protejo a quien quiero y tengo compasión de quien me place. Y esto, digamos que es uno de los textos más bellos del Antiguo Testamento, porque se muestra el rostro amoroso de Dios que no quiere la muerte del pecador, y por eso también después aparecerán 13 atributos del amor de Dios que sirven precisamente para explicar quién es Yahvé. ¿Quién es este Yahvé? Dice la página 324. Entonces pasó el Señor, Yahvé, delante de Moisés clamando. El Señor, un Dios clemente, compasivo, paciente, lleno de amor, fiel, que mantiene su amor eternamente, que perdona la iniquidad, la maldad, el pecado, pero que no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera o cuarta generación. Se asustó Katy. Bueno, al final nos damos cuenta de que es un Dios personal, un Dios clemente, un Dios misericordioso. Y Yahvé es aquel que ama apasionadamente a su pueblo y cuida a cada persona miembro de este pueblo. Bueno, esto es lo que podemos definir acerca de este nombre. ¿Quién es Yahvé? Pues es este, compasivo, misericordioso, cercano, aquel que escucha al pueblo, que escucha su aflicción, que baja y lo libera. Y luego después, en la revelación del Nuevo Testamento, la definitiva revelación, que ya no puede existir otra revelación más plena, aunque haya revelaciones privadas, pero la revelación plena y auténtica viene con Jesucristo. Y esta revelación de Jesucristo nos manifiesta todo lo que necesitamos para salvarnos. Y ahí se manifiesta como Dios es un Dios cercano, misericordioso, clemente y también es justo. Que no se nos olvide, también es justo. Dios es justo. Por eso dice, pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Vengan, benditos de mi Padre, y aléjense de mí, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno. ¿Sí? Es decir, también es un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios justo. Le enojó, ¿verdad? Por no desayunar, eso le pasa. Amaneció de malas y empezó a aventar gente por 10 y me gustó este evangelio, me gustó. Que Jesús amanece de malas y empieza a maldecir a la higuera y se seca y luego va toda la gente nada de malas, porque Marta y María no le dieron de desayunar seguramente, quedaron dormidas, se hicieron chilaquilitos y sus amigas ahí, Lázaro, ¿verdad? No fue a ordeñar ese día las vacas y nuestro Señor se fue a Jerusalén con el estómago vacío y de malas, en ayunas, y por eso les fue como les fue. Bueno, punto número 9, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos nosotros decir que ya del Nuevo Testamento sigue la lógica del Antiguo, porque Jesús pide al Padre que guarde a sus discípulos en su nombre. Y esto es lo que significa, ¿verdad? El nombre de Dios que guarda los discípulos que han sido elegidos para que estén con Él. Dice, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo guardaba en tu nombre, más a los que me diste. Es decir, aquí se está refiriendo a esta expresión de el nombre, en el nombre de Dios, que quedan guardados todos los hijos. Bueno, en el bautismo de Jesús también se encomienda administrar a los discípulos en ese sentido. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando un sacerdote bendice, los bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, todas las bendiciones y los sacramentos vienen infundidas en el nombre de Dios. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No los absuelvo el sacerdote, sino que los absuelve por un poder, ¿verdad?, superior, que es el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, digamos, el sacerdote simplemente es como este canal por el cual pasa esta gracia de Dios y quedan absueltos y libres los pecados del pecador gracias al nombre de Dios misericordioso. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, en José descubrimos esta autoridad de padre, porque cuando se le revela el ángel a José en sueños, dice que debe de recibir a María como esposa, pues ella ha concebido un hijo antes de vivir juntos, y le dice: no tengas miedo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? José. José, como el padre, el que tiene la autoridad, dijo: este niño, que es esta misión que Dios me ha encomendado de ser el padre legal de este niño, yo le voy a poner el nombre, y este niño se llama Jesús. Pero es José quien le coloca el nombre. Pero porque Dios le dijo que lo pusiera así. Pero se lo dijo en sueños. Pero nadie más que José lo supo. Y por lo tanto, cuando José va, él cumple con este mandato, ¿verdad? Pero el nombre que le dan, no se reveló. Dios abrió ahí el cielo y dijo: ponle Jesús. Nada de que le pongas José como tú, le vas a poner Jesús. No, José le pone Jesús. Es decir, lo circuncidan. Y ahí como estaba Zacarías, estaba mudo, pues no podía. Y Isabel dijo: no, se llama Juan. Y no querían hacerle caso a la señora. No, como que Juan, si nadie de tus parientes se llama así, se va a llamar Zacarías. Que no. La señora se puso brava y dijo que no, que se llama Juan. Ya ve por qué somos borrachos. Qué bueno, ¿verdad? Juan es su nombre. Y ya luego es cuando se le suelta la lengua a Zacarías, porque había quedado mudo por incrédulo, y es cuando dice: Juan se llama. Juan es su nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre que han elegido y que en este caso su madre y su padre le colocan a este niño precursor de Jesús. Bueno, entonces en este sentido vemos cómo dice Jesús, porque Él salvará al pueblo de los pecados. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa? Dios salva. Es decir, si ustedes se fijan, aparece el nombre y la misión. ¿Qué significa? Que este niño se llama Jesús. ¿Por qué? Porque es el que va a salvar. Por lo tanto, el nombre tiene una misión. Su nombre que ustedes tienen, quizá a veces decimos: bueno, pues fue la ocurrencia de mi amado, de mi papá, pero al final, bueno, quizá tiene este simbolismo tan grande delante de Dios de lo que significa el nombre, ¿verdad? Jorge significa, ¿verdad?, significa labrador, significa viñador. Alejandro significa vencedor. Y quizás si uno se da cuenta y dices: bueno, tu nombre, esto es lo que significa. ¿Qué significa que seas labrador, que seas vencedor? O sea, uno puede ser que también en ese sentido descubras la misión que conlleva un nombre, ¿verdad? Grande nombre de Alejandro Magno y de otros tantos, ¿verdad?, que ha habido. Es decir, y así podemos hacerlo en todos los nombres. Quizá existe también una misión o una función que nosotros debemos, en ese sentido, de pensar que es lo que nuestros padres, al darnos nuestro nombre, han querido que también nosotros realicemos, ¿sí? Y por eso también Jesús viene a ser, en un segundo aspecto, significa que es el Salvador, que traduce su misión de Jesús en la tierra, y por eso Él viene a salvarnos. Ya en el Antiguo Testamento el nombre de Dios era portador de salvación. Lo mismo sucede ahora con el nombre de Jesús. En su nombre está toda la salvación, y en su nombre son realizadas las curaciones, y el que invoque su nombre será salvo. Y por eso creer en el nombre de Jesús es lo mismo que creer en su persona, y esta fe en el nombre de Jesús es el fundamento de nuestra fe cristiana. ¿En qué creemos? En Cristo, en Jesús, que Él nos ha salvado. Y si tú crees con todo tu corazón que Dios te ha salvado y lo proclamas con tu boca, dice: serás justificado, lo dice Pablo, ¿verdad? Y luego también después Santiago lo dirá: entonces manifestarás tus obras con tu fe, ¿verdad? Y no será una fe estéril ni muerta, sino que tus obras manifestarán esa fe que dices tener. Bueno, ¿por qué les decía que Dios Padre se llama Jorge? Porque en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ho pater mu, georgos estin, es en griego.
Y yo cuando estaba estudiando ese texto, porque nos ponían a estudiarlo en el texto original, dije, Georgos. Y yo había ido unos días antes a Grecia y había comprado un icono de Hagios Georgos, que es San Jorge. Y dije, Jo pater mu Georgos estin. O sea, mi padre, o sea, es Jorge. O sea, ¿sí se fijan que Dios Padre se llama así? Dice ahí, ¿verdad? Georgos, es decir, y mi padre, Jo pater mu, es decir, mi padre en griego, Georgos estin, es el labrador o es el viñador. Georgos, ¿sí? Eso significa Jorge. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Véanlo para que vean que no les echen mentiras. Nombre bonito. ¿Y quién le escogió su nombre? Mi mamá. Jorge Alejandro. Yo tengo dos. Capítulo 15 de qué dijo Una padre. es, Del Evangelio de San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Es este primer versículo. ¿Sí? Mi padre vino. Jo aletes ampelos, es decir, egoi mi ampeles, no, aletes ampelos, es decir, yo soy la vid verdadera. Jo pater mu Georgos estin. Hasta me lo aprendí de memoria. En griego, que significa, y mi padre es el viñador. Georgos, Jorge. Ese soy yo. el padre Alejandro, el mero mero. Padre, en la época antigua, por ejemplo, en la época de Jesús, se tenían nombres iguales. Había muchas Marías, María la de Cleofás, Miriam. también existía el nombre de Jesús. En la época de Jesús había Sí, otro incluso antes, o sea, acuérdense que Yeshua es el nombre, digamos, en arameo de Josué. Y Josué hay muchos. Es lo mismo, Josué y Jesús. Pero Josué es en hebreo. Ok. La pregunta es, en alguna ocasión... Jesús ben Sirá, el que escribió el Siráside, así se llama. Jesús ben Sirá. El que escribió el libro del Antiguo Testamento, el Siráside o el Eclesiástico, se llama Jesús ben Sirá. Jesús, hijo de Sirá. Y la otra pregunta es, en alguna ocasión, unos católicos, pero que no eran de la iglesia latinoamericana, se sorprendían de que aquí en México tuviéramos el nombre de Jesús. En ningún país lo ponen. Que solamente... No, por ejemplo, en Italia, cuando llegaba alguien y decía, me llamo Jesús, ¿cómo? ¿Pero por qué te ponen ese nombre? Ese nombre no te lo deben de poner. O sea, porque nosotros somos mucho de José, de Jesús y de María. Pero en Italia nadie se llama Jesús. Nadie. Es un nombre que Es un nombre que nadie se lo pone. De hecho, va a venir un amigo mío de Eslovaquia ahora en agosto, que cuando estábamos estudiando era un colombiano que se llamaba Jesús Elkin, así se llamaba. Y el eslovaco estaba totalmente escandalizado. Es decir, ustedes no toman en serio el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que tú te pongas el nombre de Jesús? Ese nombre no lo debes de tener. Y él no le llamaba Jesús, él le llamaba Elkin. Porque él se sorprendía porque en los países europeos sobre todo, nomás en España son los únicos y nosotros como somos hispanos, pues nosotros utilizamos este nombre, pero en ningún lugar se pone el nombre de Jesús. Yo era lo que iba a preguntar, Sí. que dijeron, ¿cómo es que en México Jesús? Nosotros bien seguido Jesús para todo. Jesús, María y José. ¿Verdad? ¿Sí vieron el Cantinflas cuando llegan y que quieren, ¿cómo se llama el niño? Jesús, y el padre José, y dicen, ¿y quién quiere guiarse la mula o qué? Entonces, ¿no vieron esa película de dice, ¿quién quiere que yo sea la mula o qué? No, es otra, no es cuando es fotógrafo. No sé cuál es, o sea. Pero sí, acá. Una pregunta, una duda. Dios va a castigar la iniquidad de los padres en la tercera y cuarta generación. Eso se llamaba la doctrina de la retribución. Tú cometías algún mal, si no lo pagabas en esta vida, lo pagaban tus hijos. Eso se le llamaba la retribución. Tú hacías el bien, tus hijos lo disfrutaban todas las bendiciones que tú habías hecho. Entonces, esta doctrina de la retribución, por ejemplo, ya viene expresada también cuando el ciego de nacimiento, creo que es el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que le preguntan a sus discípulos, ¿quién pecó para que éste naciera así, él o sus padres? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres pecaron, él nació así para que se demostrara la gloria de Dios.
Es decir, anteriormente se entendía esta doctrina de la retribución así: tú obras bien, te va bien; tú obras mal, te va mal. Si obras mal, el castigo no solamente será para ti, sino para los hijos de tus hijos y hasta la 4ª generación. ¿Sí? Eso se entendía como la doctrina de la retribución, que muchos profetas criticaban. ¿Por qué? Porque era una forma primitiva de entender la acción de Dios. Dios se venga hasta la 4ª o 5ª generación, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nuestros pecados son personales y que obviamente puede existir quizá las consecuencias también del pecado de los padres, también lo pueden sufrir los hijos. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque si un padre se aleja de Dios y no le enseña a sus hijos esto, lo sufrirá la 1ª, la 2ª, la 3ª y la 4ª generación, porque se separan completamente de él. O sea, hasta cierto punto tiene aplicación, pero hasta cierto punto no. O sea, también a veces este tipo de movimientos que dicen que te van a sanar intergeneracionalmente, que una misa de sabe cuántas intergeneraciones, que porque van a sanar, todas esas son ridiculeces. Eso no es católico. Aunque sean padres los que digan y sean movimientos y que una hora santa de sabe gente y que tus antepasados están mal y por eso tú estás pecando, eso no es cierto. Esos son tonterías y malas interpretaciones de lo que significa la palabra de Dios. Es decir, posiblemente existen situaciones en las cuales nosotros psicológica y emocionalmente tenemos que trabajar porque quizá tenemos traumas que nuestros padres involuntaria o voluntariamente infligieron en nosotros, sí. Pero no quiere decir que si te va mal en la vida o si quizá has cometido muchos errores, ¿quién tiene la culpa? ¿Mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo? No, tampoco no manches, no manches la culpa. Hay que ser responsables. Hay que ser responsables porque hay gente que culpa. Yo conozco gente de 50, 60 años que sigue culpando a sus papás de sus cosas y viven amargados y tristes y echando la culpa cuando ellos ya tienen la suficiente edad y madurez para haber vencido sus traumas. ¿Ah? Entonces esos que andan echando culpa a la mamá y al papá que por tu culpa yo soy así, que son gente inmadura, ¿ah? Que métanle un oye, ¿por qué le echan la culpa? Que bueno, a veces pues los papás quizá pues nadie nace aprendiendo y nadie nace sabiendo, pero hacen lo mejor que pueden y pues los papás pues todos pues siempre cometen errores, ¿verdad? Pero de parte de un adulto es corregirlo, ¿verdad? Romper con ciertas cosas, esto, o sea, pero nada tiene que ver quizá con estos movimientos que a veces surgen y que de repente que obra un retiro de intergeneracionalidad y eso no. Para sanar y el rollo de pobres abuelos, ya déjenlos descansar en paz. Ellos ya están juzgados de Dios y ya si están en la visión beatífica, hay que pidan por nosotros para que nos quite lo loco, ¿ah? A todos los que piensan así y ya. O sea, pero eso de que las generaciones que tenemos que sanarnos, pues no, o sea, y no es que Dios sea un Dios vengativo, que si tú no hiciste nada a ti te va a cargar con todo. ¿Se me va a entender? Sí. Esa expresión, qué bueno que la dices para poderlo aclarar, porque a veces nosotros como católicos andamos yendo que esos tipos de retiros, no gasten su dinero ni su tiempo, mejor pónganse a leer símbolos de la Biblia y les sale más barato y más provechoso. ¿Ah? Así como que muy claro que es que son muchas cosas, o sea, ustedes léanlo con detenimiento, con tranquilidad y les va a ayudar mucho, ¿verdad? Por eso ese libro es de ustedes, para que lo lean, lo relean, lo piensen, lo mediten, ¿verdad? Muy bien. Les doy la bendición, Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, buenas noches.